Ingrid Ramírez, de 21 años, esta mujer paramédico que es sobreviviente de aquel fatal accidente en la autopista México. La tarde del 10 de septiembre parecía rutinaria en Iztapalapa. Miles de personas cruzaban la zona de la Concordia, un punto neurálgico de la capital donde confluyen avenidas que conectan con Tláhuac y la carretera a Puebla. Nadie podía imaginar que, en cuestión de segundos, ese lugar se transformaría en el escenario de una de las peores tragedias de la ciudad. Una pipa de gas explotó con tal fuerza que el estruendo se escuchó a kilómetros de distancia. La onda expansiva arrasó con todo lo que encontró a su paso: casas, comercios, automóviles y, sobre todo, vidas humanas. 21 personas murieron al instante y más de 27 quedaron gravemente heridas. Las imágenes de columnas de humo, cuerpos en el suelo y familias desesperadas corrieron como pólvora en redes sociales, convirtiendo el suceso en un dolor compartido a nivel nacional. La versión oficial no tardó en llegar. Autoridades de tránsito aseguraron que todo había sido consecuencia de un exceso de velocidad. Según el primer comunicado, el conductor de la pipa perdió el control al tomar una curva y, tras chocar, el tanque se fracturó provocando la explosión. Un accidente trágico, sí, pero dentro de lo posible en una ciudad donde cada día circulan cientos de vehículos de carga. Sin embargo, esa explicación pronto comenzó a hacer agua. Porque en un país donde los accidentes viales son frecuentes, algo en este caso no encajaba. La magnitud del estallido, la rapidez con que se propagó el fuego y la precisión del lugar donde ocurrió despertaron sospechas desde el primer momento. La grieta más grande apareció cuando Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, decidió filtrar un video que cambiaría por completo la narrativa. Las imágenes, captadas por una cámara de seguridad, mostraban a la pipa circulando a velocidad moderada, siguiendo a dos autos sin hacer maniobras peligrosas. Nada de lo que aparecía allí coincidía con la idea de un conductor imprudente que había pisado el acelerador. Apenas unos segundos después, otra cámara captó la columna de humo negro elevándose hacia el cielo. La brecha de tiempo entre ambos registros era tan corta que hacía imposible sostener la historia de un exceso de velocidad como detonante. Y Harfuch no dudó en hacerlo público. La filtración cayó como una bomba política. Lo que se había presentado como un accidente vial ahora se convertía en la hipótesis de un atentado. Harfuch advirtió con crudeza que había indicios de que la pipa no estalló sola. Según él, existían elementos para sospechar que había sido manipulada deliberadamente, no solo para causar daño, sino para enviar un mensaje de poder. El eco de sus palabras se multiplicó en cuestión de horas. Si aquello había sido un crimen, entonces no se trataba de una desgracia más, sino de un acto planeado con fines estratégicos. El miedo comenzó a extenderse. Si podían provocar semejante explosión en una de las zonas más transitadas de la capital, ¿qué les impediría hacerlo en un hospital, en un mercado o incluso en el metro? Los investigadores pusieron bajo la lupa cada cuadro del video. Y fue allí donde apareció un detalle clave: detrás de la pipa, una camioneta blanca seguía de cerca el recorrido. En un principio pasó desapercibida, pero los peritos descubrieron que ese mismo vehículo había sido visto minutos antes estacionado en las inmediaciones de un taller en Tláhuac, señalado por vecinos como refugio de hombres armados. La coincidencia era demasiado grande para ignorarla. ¿Quiénes eran los ocupantes de esa camioneta? ¿Qué hacían en la zona justo antes del estallido? Las alarmas se dispararon de inmediato. El peritaje posterior reveló un hallazgo todavía más inquietante. En los restos de la pipa se encontraron trazas de un compuesto químico que habría acelerado la combustión del gas. Dicho de otra manera, el tanque no solo se fracturó por el impacto contra el pavimento, alguien lo había preparado para que explotara con mayor violencia. La hipótesis de un sabotaje se consolidaba. La elección del sitio tampoco parecía azarosa. La Concordia es un nudo de movilidad crítica, donde miles de automóviles se cruzan a diario. Colocar allí un estallido de tal magnitud garantizaba víctimas, caos y cobertura mediática inmediata. Para los especialistas en seguridad, el mensaje era inequívoco:
El narco ya no disputaba solo territorios en la periferia o en zonas rurales, ahora buscaba demostrar poder en pleno corazón de la capital. La reacción social no se hizo esperar. Las familias de las víctimas, que hasta entonces habían llorado resignadas ante la idea de un accidente, comenzaron a exigir justicia bajo un nuevo grito: no fue un error, fue un crimen. Las manifestaciones frente a la fiscalía crecieron con rapidez. Colectivos de búsqueda y organizaciones ciudadanas advirtieron que lo ocurrido era apenas una muestra de cómo el crimen organizado había infiltrado cada rincón de la vida urbana. El Congreso local convocó de urgencia a comparecencias, mientras en redes sociales circulaban teorías y mensajes que bautizaron el caso como la Concordia Roja. La sospecha era evidente: el CJNG estaba detrás del estallido y había convertido un camión de gas en un arma de guerra. Lo más impactante, sin embargo, fue lo que surgió en paralelo. Documentos obtenidos por la Secretaría de Seguridad revelaron que la empresa propietaria de la pipa tenía vínculos con compañías fantasma registradas en Veracruz. Facturas infladas, rutas inexistentes y permisos irregulares formaban parte de un esquema que ya había sido detectado meses atrás en investigaciones de lavado de dinero. El nombre de un operador conocido como El Zurdo comenzó a aparecer en los reportes. Este personaje, ligado a la estructura logística del CJNG, habría sido el encargado de introducir pipas manipuladas en la capital bajo la fachada de transporte legal de combustibles. Lo que al inicio parecía una tragedia vial se transformaba, con cada hallazgo, en un entramado de crimen organizado, corrupción y complicidades que alcanzaban a funcionarios, empresarios y operadores del narco. Y mientras las instituciones intentaban mantener el discurso del accidente, Arfuch, con el video en mano, desnudaba la realidad frente a todos: la explosión de Iztapalapa no fue casualidad. Fue un acto calculado para demostrar que la capital también podía ser territorio del cártel más violento del país. El eco de la filtración no se apagó. Al contrario, con cada nueva pieza que salía a la luz, el caso se volvía más oscuro y complejo. Los peritos que analizaron los restos metálicos de la pipa concluyeron que había sido alterada con válvulas especiales adquiridas en talleres clandestinos de Iztapalapa semanas antes de la explosión. Aquellos dispositivos, lejos de servir como mecanismos de seguridad, estaban diseñados para forzar la fuga de gas en un punto específico, lo que transformaba al vehículo en una bomba móvil. La conclusión era aterradora: la tragedia había sido planeada de antemano. No se trataba de un chofer irresponsable ni de un error mecánico, sino de un acto criminal diseñado con precisión quirúrgica. La línea de investigación llevó a un nombre que Arfuch conocía bien: Julián Aguirre López, alias El Zurdo. Un operador logístico del CJNG que había construido su reputación en silencio, sin la exposición mediática de otros capós, pero con una habilidad especial para moverse entre lo legal y lo ilegal. Desde hace años, El Zurdo había tejido una red de empresas de transporte, gaseras y constructoras que servían como fachadas para lavar dinero y mover químicos. Su especialidad era infiltrar cargas ilícitas en medio de mercancías legales, y la Ciudad de México se había convertido en su laboratorio perfecto. Documentos obtenidos en cateos recientes revelaban que la empresa propietaria de la pipa, Transporte Silsa, estaba bajo su control mediante prestanombres. Facturas apócrifas, viajes fantasmas y transferencias trianguladas a paraísos fiscales confirmaban el modus operandi. Lo más grave fue descubrir que, apenas 2 meses antes de la explosión, esa misma compañía había comprado válvulas idénticas a las encontradas en los restos de la pipa. La conexión con el CJNG era innegable. El Zurdo no solo movía cargamentos de precursores químicos entre Veracruz y la capital, ahora también era señalado como el arquitecto del sabotaje que tiñó de sangre a Iztapalapa. La magnitud del hallazgo obligó a los investigadores a mirar hacia adentro. Y lo que encontraron fue todavía más perturbador. En una bodega de Valle de Chalco, vinculada al Zurdo, hallaron libretas con listas de pagos semanales dirigidos a funcionarios públicos. Supervisores de tránsito, inspectores de transporte y hasta personal de la Secretaría de Obras aparecían con montos que iban de 50,000 a 200,000 pesos. La red de complicidad era evidente.
Esos pagos permitían que las pipas circularan sin revisiones, que se alteraran documentos oficiales y que se aprobaran permisos de tránsito en zonas restringidas. El CJNG no solo tenía sicarios en la calle, también tenía cómplices en las oficinas gubernamentales. El golpe más demoledor llegó cuando se encontró evidencia de que algunos de esos pagos también alcanzaban al sector salud. En los archivos incautados había menciones de hospitales privados en Iztapalapa y Nezahualcóyotl, donde presuntamente se atendía a sicarios heridos bajo la fachada de pacientes accidentados. El descubrimiento fue confirmado días después, cuando la Unidad de Inteligencia Financiera rastreó depósitos millonarios a cuentas de personas sin antecedentes laborales, prestanombres usados para cubrir los gastos médicos de esos hombres. Aquello demostraba que la célula criminal operaba con un nivel de sofisticación pocas veces visto en la capital. Mientras tanto, la presión política crecía. Desde el Congreso local, diputados opositores acusaban al gobierno de intentar encubrir el caso. Las familias de las víctimas exigían nombres, apellidos y castigos ejemplares. Y en redes sociales la indignación escalaba con un clamor unánime, que se dijera la verdad. Harfuch, consciente de que el silencio solo alimentaría la desconfianza, filtró más información a los medios. Mostró imágenes de las bodegas, de los documentos incautados y de las válvulas alteradas. Cada fotografía era un golpe más a la versión oficial del accidente. La narrativa cambió por completo. Lo que comenzó como una tragedia vial ahora era percibido como un ataque directo del CJNG contra la capital del país. Una demostración de fuerza que buscaba dejar claro que podían golpear donde quisieran, cuando quisieran y como quisieran. Y lo más escalofriante, con complicidad dentro de las propias instituciones encargadas de proteger a la ciudadanía. En medio de este panorama, la DEA emitió un comunicado discreto. Confirmaba que la célula detrás de la explosión era parte de la estructura metropolitana del CJNG, dedicada a combinar el tráfico de drogas con actos de terrorismo urbano. La agencia ofreció cooperación técnica, sobre todo en el rastreo de transferencias internacionales y en la identificación de prestanombres. Para muchos, aquello era la confirmación de que el caso había trascendido las fronteras de México. Lo ocurrido en Iztapalapa no era solo un asunto local, era un episodio más de la guerra global contra un cártel que había aprendido a disfrazar sus ataques como accidentes. El siguiente paso estaba claro. Con las pruebas acumuladas, Harfuch sabía que no bastaba con señalar culpables en conferencias. Había que golpear a la célula directamente, arrancarla de raíz antes de que pudiera reacomodarse. Y ese golpe estaba a punto de darse. La operación final se diseñaba en silencio, con un hermetismo absoluto, porque la red de complicidad era tan amplia que cualquier filtración podía arruinarlo todo. El golpe más importante del operativo fue la captura de Luis Ángel, el Güero, Ramírez, lugarteniente directo de El Zurdo. En su celular, los investigadores hallaron conversaciones encriptadas que detallaban instrucciones sobre la pipa de Iztapalapa. Los mensajes hablaban de la necesidad de dar un ajuste y mostrar control en la capital. Era la confirmación que faltaba, la explosión no había sido un accidente, sino un ataque calculado para sembrar miedo en la ciudad. El traslado de los detenidos no fue sencillo. Sobre Calzada Ermita, 2 motociclistas armados intentaron interceptar al convoy, disparando contra una de las camionetas blindadas. El ataque fue repelido, pero dejó claro que el CJNG estaba dispuesto a todo para recuperar a sus hombres. Durante horas, la capital vivió bajo un ambiente de guerra silenciosa, con helicópteros sobrevolando y patrullas cerrando accesos estratégicos. La ciudadanía, aún marcada por la tragedia, miraba atónita cómo la realidad superaba cualquier ficción. El crimen organizado había convertido a la capital en escenario de su demostración de poder. Mientras los detenidos eran trasladados a instalaciones federales, la información incautada comenzaba a sacudir los cimientos de las instituciones. Una lista manuscrita revelaba pagos semanales a mandos medios de diferentes dependencias, desde tránsito y obras públicas hasta personal del sector salud. Montos de entre 50,000 y 200,000 pesos aseguraban el silencio y la protección de la red criminal.
Esa lista también mencionaba contactos en hospitales, lo que confirmaba que los sicarios heridos habían sido encubiertos como simples víctimas de accidente. La red de complicidades era más amplia de lo que nadie había imaginado. La filtración de imágenes del armamento incautado y del búnker en las clínicas encendió la indignación social. Los noticieros abrieron con titulares que hablaban del hospital del CJNG en la capital, y miles de ciudadanos comenzaron a exigir que se revelaran los nombres de los funcionarios involucrados. La presión fue tal que la Fiscalía se vio obligada a reconocer públicamente la existencia de corrupción interna. Para muchos, fue la primera vez que se admitía en voz alta lo que por años había sido un secreto a gritos: el crimen organizado no solo se infiltraba en los barrios más golpeados, también se sentaba en las oficinas del gobierno. En medio de la tormenta, Harfuch se consolidaba como el rostro de la investigación. Las redes sociales lo mostraban como el único capaz de desafiar a la versión oficial y poner sobre la mesa pruebas que nadie más se atrevía a tocar. El costo político era enorme, pero su figura crecía cada vez más entre una ciudadanía desesperada por respuestas. El caso de Iztapalapa dejó de ser un accidente para convertirse en un parteaguas. La explosión de la pipa no solo reveló la vulnerabilidad de la ciudad frente al crimen organizado, también mostró que las redes de complicidad podían llegar hasta lo más alto. Y aunque las capturas representaron un golpe fuerte contra la célula del zurdo, la pregunta seguía en el aire: ¿cuántas más como esa operan en silencio en la capital? Lo ocurrido en la Concordia fue más que una tragedia. Fue un recordatorio brutal de que el crimen organizado no necesita fusiles ni granadas para sembrar terror, basta con convertir la infraestructura de una ciudad en un arma. Y mientras las familias de las víctimas lloran a sus muertos, la capital entera se pregunta si realmente está preparada para enfrentar un enemigo que ya no se esconde en las sombras, sino que se mueve a plena luz del día, infiltrado en cada rincón de la vida urbana. La explosión de Iztapalapa fue una señal. No de un accidente, sino de una guerra silenciosa que ya se libra en el corazón del país.